La abogada dijo, la herencia es suya solo si encuentra el colibrí. Nadie entendió. Yo sí. Oh, mejor dicho, una parte de mí se estremeció como si acabaran de pronunciar en voz alta un secreto que solo vivía en la piel de mis recuerdos. Me quedé viendo el sobremanila en la mesa de vidrio, con su borde mordido por años de expediente. La oficina de Midtown tenía ese olor a café viejo y fotocopiadora caliente que siempre me hizo sentir que la vida adulta era un montón de papeles esperando una firma. Las paredes, blancas e impecables, brillaban de maíz. Afuera, en la ventana, un trozo de cielo de noviembre se veía como una cinta descolorida. La abogada, una mujer de lentes finos y voz en calma, cruzó las manos sobre el documento y me observó con paciencia técnica. ¿Qué colibrí?, preguntó mi primo Julio, moviendo una pierna sin parar. Jamás había visto a Julio en una oficina con corbata, y me daba risa esa manera incómoda en la que el nudo parecía ahorcarle la voz. Teresa, la señora Teresa, nunca habló de pájaros. Mi abuela no hablaba de pájaros, los guardaba, en bordados que solo yo reconocía, en dibujos diminutos en los márgenes de sus listas, en el brillo de un prendedor que se ponía una vez al año y que desaparecía después, como si de verdad tuviera alas. La cláusula es clara, dijo la abogada, y me señaló con el bolígrafo. La beneficiaria de la cuenta y los objetos personales es ella, Elena, siempre y cuando encuentre el colibrí y lo presente. No hay más detalles. Su madre, doña Lidia, aparece como testigo, pero la disposición fue redactada hace 6 años. Si no se cumple la condición, los bienes pasan a un fondo comunitario para becas en la biblioteca del barrio. El aire en mi garganta se volvió áspero. El colibrí, repetí, no sé si para llenar el silencio o para llamarlo. Sentí el peso del sobre con el testamento como un corazón ajeno. Mi abuela siempre decía que las cosas importantes no se dejan en bandejas, se esconden entre lo que parece cotidiano. Mis ojos se fueron a la esquina inferior del documento, a esa marca de agua casi invisible, un dibujo de hojas y una flor. No era un colibrí, pero el papel, al tacto, tenía esa fibra dulce que me recordaba los sobres que mi abuela guardaba en una caja de galletas de metal, la azul, la que nadie abría porque todos creían que solo tenía botellas de esencia de vainilla. Ella me guiñaba un ojo cuando yo la miraba con curiosidad. Los colibríes beben de donde nadie se fija, mi hija. Salí de la oficina con el testamento en la mochila y la sensación de haber recibido una llave sin puerta. El viento en la calle era una mano fría en la frente. Julio agarró un taxi y me gritó desde la ventana, «Cualquier cosa me llamas». Dije que sí, sabiendo que no lo haría. Caminé hasta Bryant Park. Las sillas metálicas verdes tenían gotas del chubasco de la mañana. Me senté y extendí el documento sobre la mesa. Dejé que la luz lo atravesara. Recordé su pluma con tinta morada, el trazo firme. La herencia es de Elena si encuentra el colibrí. Teresa nunca era literal. Nunca lo fue. Una vez, me hizo buscar la luna en el armario cuando yo quería mis zapatillas de ballet. Salí con una caja redonda, un sombrerete que olía a alcanfor, y dentro estaban mis zapatillas envueltas en papel de seda. El primer colibrí que vi en Nueva York no fue un pájaro. Fue el prendedor de abuela. Tenía el cuerpo de metal viejo y alas con pequeñas piedras verdes. Lo usaba en la solapa del abrigo cuando íbamos a ver vitrinas a la Quinta Avenida el primer domingo de diciembre, y me decía que había que dejarse mirar por las luces como si fuéramos escaparates de nosotros mismos. Cuando yo tenía 11, el prendedor desapareció. Ella dijo que lo había prestado a la memoria. Yo hice berrinche. Ella me dio un beso en la frente y me ofreció pan dulce. Pasaron años y no volví a ver ese prendedor. Y, sin embargo, el colibrí nunca dejó de estar, a veces bordado en una servilleta blanca que aparecía por casualidad en mi cumple, a veces dibujado con un lápiz al reverso de una receta que no era receta, a veces como sombra en la ventana cuando ella abría la cortina exactamente a las 5 y el sol del oeste chocaba con el cristal y me daba directamente a los ojos. «Mira», me decía, y apuntaba al aire vacío. «No todos los pájaros se dejan ver». Esa tarde me fui directo al apartamento de Teresa en Washington Heights. Un tren traqueteó como siempre, la voz del metro repitiendo paradas con su cansancio amable. En la 191, el viento subía con el río. Abrí con la llave que aún pesa en mi llavero, la que tiene una cinta roja descolorida. El olor de su casa me recibió intacto.
una mezcla de café guardado, jabón de barra y lavanda. Las plantas en la ventana parecían inclinarse en mi dirección, sobrevivientes discretas. El sofá, cubierto con una manta tejida, guardaba mis siestas de estudiante y las tardes de novelas con ella, con su comentario a media voz. Ay, esos hombres siempre prometiendo lo que no saben sostener. En la mesa de la cocina aún estaba el mantel plastificado con limones y una mancha de salsa que nadie se atrevió a fregar con fuerza. Corrí la silla de su lado, la que tenía el asiento un poquito más bajo por tantos años de abuela sentándose ahí. Por reflejo abrí la alacena y saqué la caja azul de galletas. La sentí en las manos, pesada con ese peso que hace sonar el metal contra las uñas. La coloqué en la mesa. La tapa tenía abolladuras viejas, cicatrices de una historia que yo había escrito con mis dedos desde niña. La abrí. Dentro, como siempre, frasquitos de vainilla, una cinta, 2 botones solitarios, el papel recortado de una revista con un poema y un cuaderno pequeño de tapas duras, azul más oscuro, con una etiqueta. Gastos 2007-2012. Lo tomé. La goma estaba rígida. Al soltarla, un polvo leve se levantó. Ese polvito que se pega a la memoria. La portada raspada dejó ver el cartón interior, como un cielo raspado por años. Pasé la mano por arriba, como si acariciara la frente de alguien que duerme. Lo abrí con cuidado. Dentro, columnas de números, fechas, montos y pequeñas notitas al lado, tinta morada, comida gato balcón, donación biblioteca. En la página de marzo de 2009, al lado de hilo verde, un dibujito minúsculo de colibrí con un pico larguísimo. Sentí el corazón tropezar. Busqué más. En mayo de 2010, una lista, pan integral, pilas, dulces limón, sobre para Elena. Las iniciales de cada palabra formaban colibre. No. Me detuve. No era perfecto. Pero el dibujo estaba ahí otra vez, en la esquina. Y al final del cuaderno, en la solapa interior, encontré una nota doblada 2 veces, pegada con cinta que ya no pegaba. El colibrí conoce la esquina de la 191 con Broadway. Pide la foto de las 3. Detrás está lo que sigue. La 191 con Broadway. Sabía hablar conmigo, incluso sin estar. Las 3 éramos mi abuela, mi mamá Lidia y yo, en un café que cerró y abrió muchas veces con distintos dueños, pero siempre con la misma luz de tarde entrando por el mismo ventanal. Guardé la nota en el bolsillo trasero de mis jeans y sentí que llevaba un pequeño motor latiendo con mi marcha. Bajé las escaleras del edificio con esa urgencia que me jalaba el estómago. En el lobby, doña Marta me detuvo para contarme algo de las flores que se le murieron en invierno. Le di un abrazo. Tu abuela era otra cosa, me dijo, y me tocó el brazo. Siempre parecía saber algo que los demás todavía no habían pensado. Sonreí con esa sonrisa que no sabe dónde apoyarse. El café de la esquina tenía un nuevo letrero, El Mirador. Pero el olor a café recién molido era el mismo de hace 20 años, y el murmullo de tazas golpeando platos me recordó mis tardes de tarea en la mesa del fondo, mi abuela corrigiendo mi ortografía en voz baja, mi mamá consultando horarios de trabajo en su agenda con tapas gastadas. En la pared, una colección de fotografías viejas que los dueños guardaban para los vecinos, cumpleaños, niños con helado, señoras con peinados muy altos, parejas con miradas cruzadas. Busqué la nuestra. Tardé un rato. Al final, la encontré. Una foto saturada de los 90, el borde dentado. Yo llevaba un suéter de rayas horizontales, abuela su colibrí en la solapa, mamá sus ojos cansados pero brillantes. Estábamos riendo. Detrás de la foto, la pared mostraba una cinta doble cara asomando. Miré al mostrador. El chico preparando capuchinos tenía brazos tatuados y una sonrisa que me dio confianza. ¿Te puedo ayudar?, dijo. Esa foto, señalé. Somos nosotras. Me llamo Elena. Mi abuela, Teresa, dejó dicho que pidiera la foto de las 3. El chico miró hacia la cocina. Don Cheo llamó. Un hombre mayor con mandil manchado apareció secándose las manos. Me miró con ojos reconocedores y una pausa larga. Elena dijo, como si lo hubiera repetido en su cabeza por años. Teresa me habló de ti. Esperé este día sin saber cuándo iba a llegar. No lloré. Me puso nerviosa descubrir que había gente esperando cosas de mí que yo ni siquiera sabía. Don Cheo subió a una pequeña escalera, bajó la foto con cuidado,
Le quitó la cinta. Detrás, pegado con la delicadeza de quien entiende el valor de los objetos, había un sobre blanco. Tenía un dibujo a mano de un colibrí, uno de esos que hacía mi abuela, simples y precisos. Don Cheo me lo entregó. Dentro, una llave pesada, de caja de seguridad, con un pequeño dije de colibrí verde colgando del aro, y una nota en la letra de abuela, Broadway y 181. Caja 314. Lleva paciencia. Y luz. El banco quedaba ahí mismo, 3 cuadras al sur, esa rama de siempre con su aire acondicionado que parece de invierno aunque sea agosto. La recepcionista miró la llave y asintió con ese gesto de quien ha visto un mapa muchas veces. Me pidió identificaciones, firmé papeles, esperé. El cuarto de cajas de seguridad era un pasillo que olía a metal y desinfectante. El empleado me llevó hasta una gaveta. Deslizó la llave con un clic que retumbó en mis costillas. Tome su tiempo, dijo, y me dejó sola con el box sobre una mesa. Me senté. Mi voz interior no sabía si rezar o morderse las uñas. Abrí la caja. Había un prendedor envuelto en papel de seda, el colibrí, el mismo de las luces de diciembre, el que se había ido a la memoria. Sus alas tenían 3 piedritas verdes y una transparente en el pecho. Acaricié el metal frío y sentí un impacto como si me hubiera encontrado conmigo misma a los 11. Debajo del prendedor, un cuaderno de tapas de cuero, más pequeño aún que el de gastos, con las iniciales TM impresas en seco. Y al lado, un sobre grueso atado con una cinta fina, dentro del cual, lo supe por el peso, había papeles doblados muchas veces. El cuaderno tenía un olor a tinta vieja y limón, el sobre a polvo de papel que se libera cuando alguien guardó palabras con cuidado. Abrí primero el cuaderno. La primera página decía: para Elena, cuando yo ya no pueda ponerte la mano en el hombro. Cerré los ojos. Seguí. No te asustes de los colibríes. No vienen a quitarte nada, vienen a beber de lo que ya está en ti. Las entradas eran breves, fechas, fragmentos de días, junio de 1989. Lidia lloró hasta quedarse sin voz. Le preparé té de canela. Elena durmió en mi pecho con un pulgar en la boca. Escuché un colibrí. No había. Era mi propia sangre yendo y viniendo. Agosto de 1997. Elena cortó una foto por la mitad. Guardé ambas partes. No se lo dije. A veces lo que se rompe hay que guardarlo en partes para que no pese tanto. Diciembre de 2007. Lidia quiso escribirle a él. Yo también. Contuve la tinta. No por maldad. Por miedo a nuevos dolores. Leí de pie e inclinada sobre la mesa, como quien busca una pistola y encuentra un espejo. El sobre grande pesaba con una promesa. Lo abrí con un tirón que sentí en las encías. Dentro, cartas con fechas. La primera, 1994. La última, hacía un año. Todas con la misma caligrafía. Una letra inclinada hacia adelante como un cuerpo que no sabe parar. La primera empezaba: Teresa, no sé dirigirme a usted sin sentir que me desarmo. Supe, antes de terminar el primer párrafo, que era él, el hombre del que casi no se hablaba, del que yo solo tenía una sombra en la esquina de la sala, un vaso de agua que nunca se sirvió. Teresa, decía la carta, no fui lo que debía ser. Le dejé a Lidia lo peor de mí, mis dudas, mi cobardía. Pero la vi a Elena en la ventana, en esa foto que usted mandó sin ninguna palabra, y supe que el trozo más limpio de lo que soy estaba allá, lejos de mí. Cada año, una carta, a veces 2, palabras que venían desde otro lugar, firmadas con un nombre que no voy a escribir aquí como si escribirlo lo volviera mío. Hablaba de trabajos, de una familia, de la certeza de que lo que no hizo no se deshace con palabras, de un pequeño envío de dinero que no quería que Lidia supiera, no para comprar paz, decía, sino para pagar una deuda que no caduca. Y en el margen de una de esas cartas, en 2007, un dibujo torpe de un colibrí. Me quedé con la mano en el pecho porque sentí que el corazón se me quería salir por la punta de los dedos. No era ira, no era alivio, era algo con ambos sabores, una amargura que de pronto dejó de doler y se volvió hambre. Me senté, tomé aire, conté las losas del piso como si fueran cuentas de un rosario. Pensé en mamá, en la decisión que tomó de no convertirme en el puente de nadie. Pensé en abuela, en el silencio que sostuvo ese puente en secreto para que no se viniera abajo. Pensé en mí,
en mi niña cortando fotos por la mitad para que la imagen doliera menos. En el fondo de la caja había un sobre pequeño, con mi nombre. Cuando tengas la llave en la mano, decía afuera. Lo abrí. Era una carta de abuela. El colibrí es lo que vibra pero no destruye, escribía. El colibrí de esta historia no es él, no soy yo, no es el prendedor. Eres tú encontrando que puedes mirar el pasado sin que te queme. Si llegaste hasta aquí, la herencia es tuya. No te la doy por dinero. Te la doy para que vueles sin deuda. Haz con lo que hay algo que crezca. Se me mojó la nariz. Me soné con un pañuelo arrugado que tenía en la bolsa del abrigo. Guardé todo de nuevo en la caja con cuidado casi ceremonioso y pedí al empleado que la guardara 5 minutos más mientras yo agarraba una idea por las plumas. Afuera, en la acera, la tarde se había vuelto miel espesa. Caminé hacia el río por 181 hasta llegar a Fort Tryon. Las hojas, húmedas del chubasco, pegaban al suelo como si aún quisieran decir algo. Me senté en una banca. El Hudson era una cinta gris. Pensé en la cláusula, en su crueldad y su ternura. Si yo no quería abrir, si yo no quería saber, ¿tenía derecho a renunciar a todo y donar a la biblioteca? Sí, ¿qué quería? No lo supe al primer minuto, ni al 10º. Saqué el cuaderno de abuela otra vez y leí una línea subrayada. No seas valiente por otros. Sé clara contigo y luego devuelve lo que tengas extra. Recordé un día con mamá en que se le rompió la bolsa de la compra en medio de la acera y se quedaron rodando naranjas por todas partes. Yo corrí tras ellas con vergüenza y risa. Un señor me ayudó. Mamá, sentada en el bordillo, se puso a llorar mirando las naranjas que no se dejaban atrapar. Estoy cansada, dijo, apuntando a nada. Abuela llegó después con una bolsa nueva. Me guiñó. Recogió las frutas con una paciencia de costurera y dijo, un día vas a entender que algunas cosas se caen para que veas cómo las recoges. Yo tenía 9. No entendí. Hoy, con una llave con un colibrí colgando en el dedo, comprendí un poquito. Regresé al banco. Pedí que prepararan la transferencia a mi nombre. La abogada recibiría la notificación. Me llevé el prendedor, el cuaderno y las cartas en una bolsa negra con cinta. Caminé de vuelta a casa con la bolsa apretada contra el frío como se aprieta un bebé que no es bebé. Al llegar, abrí la cajonera donde abuela guardaba sus pañuelos bordados. Debajo de un pañuelo blanco con orilla verde había un trozo de tela rígida. El forro se abría un poco y dentro estaba escondido un papelito doblado en 4, amarillento como una galleta vieja. Si encuentras el prendedor, decía, busca atrás del broche. Hay más. Miré atrás del prendedor. Tenía un mecanismo diminuto, una tapa que se abría con la uña, una ranura tan pequeña como una pestaña. La empujé. Se abrió. Dentro, una microfotografía de mi madre y yo en el parque, mi abuela a un lado, nuestros perfiles casi iguales. También había una tira de papel aún más fina. Caja 314 es la primera parada. La segunda la escribes tú. Hay frases que te devuelven el mundo. Esa era una. La segunda parada. Me calentó el pecho. Fui a la mesa, extendí todo. Clasifiqué las cartas por fecha. Leí una, la de 2001, cuando yo tenía 9 y aún creía que el mundo era lo que cabía entre la escuela y el supermercado. Hoy escuché que Elena ganó un concurso de dibujo, decía. Me imaginé la cara de Lidia con orgullo y celos. Dígale que trazo firme y suelto no están peleados. Me reí. Yo había dibujado mariposas. En mi cabeza, el hombre escribiendo desde lejos veía mariposas y colibríes mezclándose. Quise mandar una carta a Elena, continuaba, pero no quiero ser un agujero en su casa. Usted entiende. Perdónelo, idiota. Ese idiota no sonaba a excusa. Sonaba a un peso no descargado en mí. Respiré. Entendí el sacrificio ajeno, el de abuela sosteniendo ambas orillas con dientes y uñas, el de mamá negándose a abrir una puerta que quizá tenía una escalera rota detrás. Me vi con 19 años peleando con mi madre porque no me dejaba ir sola a Brooklyn a una fiesta. Te cuido, me dijo, y yo le respondí con palabras que me avergonzaron al día siguiente. Quise levantar el teléfono y llamarla. Estaba a 3 estaciones de metro. Bajé la mano antes de tomarlo. Quería quedarme con el zumbido un poco más. Nunca conté la historia de cómo llegamos a Nueva York sin nombrar a Miami, a ese calor que te pega en la nuca y te obliga a sudar, ¿verdad? En 1989,
Nuestras cosas cabían en 3 maletas duras y una caja con juguetes. El vuelo se retrasó. Abuela me dio un sándwich envuelto en papel con un colibrí dibujado con pluma. Le di una mordida. Tenía jamón, tomate, mayonesa. «Sabe a casa», dije. Ella rió. «La casa no es lo que te dan, es lo que recuerdas mientras comes». En el taxi al edificio de la 181, abuela fue señalando lugares como si me regalara mapas. Ahí la bodega con el gato flaco. Allá la librería donde hay un señor que te presta cómics y le sonríes. Aquí la panadería donde el pan suena al romperse. La primera noche dormimos en el mismo cuarto. Mamá se despertó llorando sin moverse. Abuela le tocó la frente y le dijo: «Aquí nos quedamos. Los colibríes solo se quedan donde hay flores de verdad». Yo no entendí. Hoy, sí. Flores eran los días que se dejaban querer aunque fueran ásperos. Durante las semanas siguientes a la cláusula del colibrí, alterné entre el deseo de guardarlo todo en la caja y el impulso de hacer algo con eso. Me presenté en la oficina de la abogada con el prendedor en la solapa, un café en la mano y el cuaderno de abuela en la mochila. Ella miró el prendedor con una sonrisa profesional que escondía curiosidad humana. «Se cumplió la condición», dijo, con alivio. Firmé papeles. Me explicó plazos, impuestos, cosas que siempre suenan a otro idioma. Yo asentía y pensaba en colibríes. «¿Quiere que le dejemos copias certificadas de todo lo encontrado en la caja?», preguntó. No, dije. Hay cosas que no se fotocopian. En casa, separé una cantidad de la cuenta, no la más grande, pero suficiente. Fui a la biblioteca del barrio y hablé con la directora. «Quiero hacer una donación a nombre de Teresa», dije, y vi sus ojos arrugarse con alegría. «Para becas de lectura para niñas, para que se compren tiempo y silencio, que son carísimos». Puse como nombre del fondo colibrí. Los bibliófilos del lugar hicieron una pequeña ceremonia improvisada. Leyeron un poema en voz alta. Yo mordí el labio para no echarme a llorar, porque uno a veces quiere llorar con estética. Con las cartas hice algo más difícil. Escogí una para responder. No sabía a qué dirección, porque las cartas venían de distintos lugares. Queens, un apartado postal, luego una dirección en España, luego otra en Argentina. Ese hombre había sido del mundo sin ser del mío. En el cuaderno de abuela encontré anotado un correo electrónico que decía para emergencias. Si algún día, anotó abuela, Elena quiere escribirle, este es el camino menos peligroso. Me quedé mirando esa línea como si fuera una cuerda tendida sobre un río. Abrí mi laptop vieja, la misma en la que hice mi tesis, y pegué fotos con masking tape para inspirarme. Escribí un correo breve. Dije: «Soy Elena», dije: «Recibí sus cartas», dije: «No quiero reproches ni disculpas, quiero que sepa que estoy bien y que mamá también». Añadí una línea que me salió sola. Encontré el colibrí. Lo envié. Cerré la laptop como se cierra una caja con algo que uno quiere proteger del polvo del momento. No recibí respuesta en 2 días, ni en 3. El día 4, en la bandeja de entrada, había un correo sin asunto. Lo abrí con manos tibias de nervios. «Gracias por escribir», decía. Tardé en decidir si merezco leerla. No sé si merezco nada. Me alegra que esté bien. Si alguna vez quiere café, estaré en Nueva York la primera semana del próximo mes. No le pediré nada. Solo miraré el vaso de agua en la mesa y me acordaré de los que no me merecí. Lo leí 3 veces. No sentí ni amor ni odio. Sentí un asentimiento íntimo, como cuando ajustas un cuadro torcido y de pronto todo en la sala se alinea. Las cartas siguientes eran antiguas, pero a su modo presentes. Una de 2013 hablaba de una pintura que había visto en Madrid, un colibrí inventado por un pintor español que jamás vio uno en su vida. «Me acordé de usted y de su abuela», decía. Otra, de 2017, contaba que se le había muerto un amigo y que por primera vez entendió el miedo a no haber dicho a tiempo. No me perdone por compasión. Si algo, por pereza, escribía con humor triste. Avancé en ese río de palabras como quien se lava el pelo después de meses con polvo. Duele un poco al principio, pero luego te acuerdas de que tienes cabeza. El día del café llegó con lluvia fina. Elegí un lugar público cerca de la biblioteca, con música baja y mesas no muy juntas. Me senté antes de la hora, jugué con el prendedor en mi solapa, pedí un té. Él llegó con una gabardina oscura y un gesto que no sabía si era sonrisa o disculpa. Era mayor de lo que yo me había permitido imaginar.
Tenía manos que contaban su historia mejor que su cara. Nos saludamos con un hola que no tenía techo. No voy a escribir nuestra conversación como si pudiera convertirla en manual. No hay manuales. Hablamos de cosas tontas, del clima, de la librería que había en esa esquina, del café que no era tan café. Hablamos de mi trabajo, de su trabajo, de mamá, con cuidado, como quien abre una caja de cristal. No buscamos culpas. Él dijo perdona. Yo dije hoy sí. No nos abrimos las venas por la mitad. Nos ofrecimos un vaso de agua limpio. Salimos a la calle. La lluvia hormigueaba la piel. Él sacó de la bolsa un sobre pequeño. Esto no es para que me debas nada, dijo. Es de Teresa. Me lo dejó a mí por si tú llegabas a encontrar el colibrí. El sobre tenía mi nombre y el dibujo chiquito de un colibrí que parecía sonreír. Lo abrí bajo el toldo del café. Era una tarjeta con 7 palabras. Perdón no es olvidar, es mirar sin miedo. Me la llevé a los ojos y respiré. Él se fue. Yo me quedé viendo la tarjeta como quien mira un horizonte. Los días siguientes fueron lentos de un modo amable. Ayudé a mamá a organizar sus cajas. Encontramos un álbum que yo no recordaba, fotos de mi primer día de escuela, mi primer diente perdido, mi primer cuaderno de cuentas con ceros gordos en lugar de ojos. Abuela había escrito pequeñas notas debajo. Elena corre hacia los colibríes. Elena aprendió a estar quieta. Elena pregunta antes de dormirse. En la última página, un bolsillo de papel conteniendo una servilleta de tela con un borde verde. Bordado en una esquina, un colibrí tan perfecto que daba ganas de liberar su hilo. Metí el dedo en el bolsillo y saqué otra nota. Si algún día la duda te calienta el cuello, lleva este pañuelito a la luz del atardecer. Esa tarde, lo llevé a la ventana a las 5. La luz se coló a través de la trama, y entonces vi, escondido en puntadas minúsculas, un nombre, el de mi madre, el mío, y un espacio en blanco. Entendí que Teresa no dejó ese espacio vacío por olvido. Lo dejó para que yo decidiera si lo llenaba. Lo dejé vacío, pero no hueco. Lo dejé como un alto en una canción. La abogada cerró el caso con un correo seco y un felicitaciones. El banco hizo las transferencias. El Fondo Colibrí recibió su primera donación formal. Mamá me abrazó en la cocina, y la mancha de salsa en el mantel desapareció por fin, sin que nadie la recordara en voz alta. Volví a colgar la foto de las 3 en el mirador, con una copia detrás, mi tarjeta con la frase de abuela, para que se seque ahí decenas de tardes en las que otras hijas, otras madres, otras abuelas tomen café como si lo hubieran hecho siempre. Hay noches en que me pregunto si hice bien en abrir el sobre, si habría sido más fácil seguir con la versión de la historia que me acomodaba, la que me protegía como una manta agujereada pero mía. Luego toco el prendedor y siento el frío del metal. Miro el dibujo del colibrí y escucho ese zumbido al que tanto le temía y que ahora me arrulla. Me duermo sabiendo que hay cosas que se heredan como se heredan los ojos, y otras que se aprenden como se aprende a respirar hondo después de llorar. Un domingo, llevé a mamá al río. Nos sentamos en el mismo banco de Fort Tryon donde yo había abierto las cartas por primera vez. El Hudson se veía domesticado. El aire traía olor a tierra después de lluvia. Le conté, a mi ritmo, sin prisa, lo de las cartas. Me tomó la mano como si se la prestara a alguien invisible. No puedo odiarlo, dijo, con una sorpresa que le suavizó la voz. No hace falta, respondí. Ella cerró los ojos. Tu abuela era un animalito que nos enseñó a vivir como si tuviéramos alas, dijo, y reímos despacio. La semana en que habría sido el cumpleaños de Teresa, fui a la biblioteca con una cajita envuelta en papel craft. La bibliotecaria me saludó con esa alegría que tienen los que guardan la memoria de un barrio en el orden de los estantes. Abrí la caja. Dentro estaba el prendedor del colibrí. Lo puse en la vitrina donde guardan objetos significativos de vecinos ilustres, la llave de la primera peluquería de la cuadra, la libreta de recetas de una señora que enseñó a amasar pan a medio edificio, un boleto de tranvía del museo. La bibliotecaria me abrazó. No se lo llevan, me aseguró. Aquí va a estar en luz, como se merece. Le pedí que pusiera una pequeña plaquita. Teresa M., vecina. Colibrí en la solapa, luz en la casa. Al salir, me topé con una niña de 6 años mirando el prendedor con la nariz pegada al vidrio. Su madre le dijo, es de una señora que hacía magia con poco. La niña preguntó, ¿vuela? La madre se rió. Vuela si lo miras mucho.
Me fui con esa imagen en los ojos, como un poema que te regalan en la calle sin pedirte nada a cambio. A veces, cuando camino por Broadway, creo ver un colibrí entre el tráfico, un parpadeo mínimo en la esquina de un reflejo. No es que se aparezcan de verdad, es que aprendí a mirar. Y el mundo, cuando lo miras, te responde. Ahora, si me preguntas qué heredé, te diré que no fue una cuenta ni un prendedor ni un paquete de cartas. Fue una manera de sostener el pasado sin que me corte. Fue un movimiento de alas que no hacen viento pero sí música. Fue la certeza de que el amor, cuando se esconde, lo hace para que un día lo encuentres, no para que te pierdas. Vengo de mujeres que coleccionan pequeños sonidos, el zumbido de un colibrí imaginado, el susurro de una página que se pasa, la risa de una niña que se ve en un vidrio y se reconoce. Y hoy, mientras escribo esto con la tinta morada de un bolígrafo que mi abuela me dejó preparado en el cajón como quien déjate listo en la tetera para la tarde, me doy cuenta de que la cláusula del colibrí no era una trampa, era un puente. Toco el prendedor en la vitrina cuando paso. Sí, lo toco con la mirada, que también toca, y me prometo algo sencillo, que cada decisión que pueda tomar sin miedo, la tome sin deuda, y cada miedo que no pueda soltar, lo lleve a la luz de las 5 para ver si se vuelve hilo, si se vuelve aire. Porque hay herencias que no pesan, vuelan.